Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Les recuerdo que, finalizado el debate correspondiente a este punto, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa. Para defender las enmiendas y, en su caso, los votos particulares formulados a esta iniciativa legislativa, tienen la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que también fijará en este punto posición. Tiene la palabra la señora Valido García por un tiempo de 2 minutos, cuando quiera. Buenos días. Coalición Canaria quiere explicar los motivos de sus enmiendas fundamentales a esta ley, una ley que votamos hoy, producto de la transposición de una norma europea respecto de un asunto, el desperdicio alimentario, en el que no solo no nos podemos quedar atrás, sino en el que además tenemos que hacer muchas cosas. Hay tarea pendiente. Presentamos 10 enmiendas y de esas 10 enmiendas se nos aprobaron bastantes. Estamos contentos por el nivel de consenso adquirido, pero hay 2 cuestiones que no queremos dejar pasar. Coalición Canaria cree que el mejor motivo de evitar el desperdicio alimentario no es únicamente la sanción. Nosotros creemos que se ha perdido una oportunidad de oro para incentivar, para fomentar la conciencia de la ciudadanía en el desperdicio alimentario. Que se podían haber establecido medidas fiscales y otras herramientas para invitar a los operadores a trabajar en la promoción, en la pedagogía que evite un desperdicio alimentario que esta sociedad y en este siglo no se puede permitir. Nuestras enmiendas 8 y 9 iban dirigidas a eliminar el IVA a los alimentos que se donan a los bancos de alimentos. Estas enmiendas fueron vetadas por suponer una minoración de ingresos. Y nosotros queremos dejar claro hoy aquí que no nos parece que esto suponga una minoración de ingresos relevante. No vamos a entrar en otras consideraciones de qué cosas se financian o qué cosas se dejan de cobrar, que desde luego tienen un impacto mucho mayor que quitar el IVA a los alimentos que se donan a instituciones que a lo que se dedican es a garantizar que las familias que nada tienen tengan un punto, tengan un lugar donde ir y conseguir alimentos para su casa, llenar la nevera, atender a muchas familias con menores. No hace falta que les recuerde los datos de pobreza infantil. Por eso seguiremos trabajando y buscando la vía para que la exención del IVA a los alimentos que son para donación a bancos de alimentos, a entidades que distribuyen alimentos, que atienden a los más vulnerables, sea corregida en alguna otra oportunidad y a través de cualquier otra vía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Rigo Cantamil, también por un tiempo de 2 minutos. Y ruego un poco de silencio. Grazas, señora presidenta. Moi bon día. Debatemos hoxe a aprobación definitiva da Lei de Desperdicio Alimentar, unha cuestión realmente importante, atendendo, por un lado, a necesaria reducción de residuos e, por outro, fundamentalmente, a necesidade de facilitar o uso de recursos alimentarios que agora se desperdician para mellor garantir os dereitos en materia de alimentación do conxunto da poboación, alimentación accesible, especialmente no caso de persoas en situación de vulnerabilidade e alimentación sustentável, permitindo escoller produtos que garantan un mellor aproveitamento. Consideramos que o texto mellorou sustancialmente durante os traballos no relatorio e comisión e que a norma
que finalmente se somete á aprobación do Pleno é máis respetuosa coas diferenzas dos actores da cadea, así como coas competencias das comunidades autónomas nesta materia. Queremos suliñar que, a pesar de que non se incorporase a nosa emenda para entender excluído o sector primario, sí que se exclúen as pequenas explotacións que estaban moi preocupadas por teren que implementar máis burocracia para xustificar a realización de prácticas para evitar o desperdicio alimentar, cando xa non se produce nos seus ámbitos, cando menos na grande parte das explotacións agrarias da Galiza. Así mesmo consideramos que é a liña correcta a promoción de convenios e da doazón, especialmente a entidades sen ánimo de lucro, corrixindo a perspectiva especialmente mercantilista de que adoecía o texto orixinal. Tamén a incorporación no texto de canles de venda ou por menor de produtos feos, imperfeitos ou pouco estéticos, que permite abrir outra vía para evitar o desperdicio de alimentos. En definitiva, votaremos favorablemente esta norma que pode servir para avanzar nunha maior concienciación social e no fomento de mellores prácticas nos distintos elos da cadea alimentar, así como lograr un maior e mellor aproveitamento dos recursos, alcanzar o obxectivo de que non se tiren ao lixo millares de kilos de alimentos ao tempo que moitas persoas e fogares non teñen acceso a unha alimentación mínima. Este obxectivo creemos que pode ser cumprido con esta norma, que pode axudar a que sexa cumprido con esta norma, polo menos estánse dando pasos na boa dirección e por iso a apoiaremos. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Tiene ahora la palabra la señora Velarde Gómez por un tiempo de 3 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta, señoría. Quiero también agradecer la presencia aquí de las organizaciones agrarias que han venido. Y esta es una ley importante. Vamos un poquito tarde, pero está bien que se vaya a aprobar hoy, que es el proyecto de ley de pérdidas y de desperdicio alimentario. Cerca del 30% de la superficie agrícola está destinada a productos que no se van a consumir, que no se consumirán. Y eso supone, a su vez, pues un mal gasto del 24% del agua empleada en la producción. En total, entre los productos sin elaborar y los elaborados, cerca de 8 millones de toneladas de alimentos al año acaban en la basura. Por eso era muy urgente aprobar regulaciones y mecanismos que permitan transitar hacia una reducción drástica del desperdicio alimentario mediante un aumento de la prevención y también de la donación de esos excedentes. La ley que aprobamos es hoy muchísimo más ambiciosa que la ley y el primer texto que se trajo aquí, gracias a los acuerdos y también a las enmiendas de los distintos grupos. Hemos logrado establecer objetivos concretos de reducción del desperdicio alimentario para el año 2030, es decir, alcanzar una reducción del 50% de residuos alimentarios per cápita en venta minorista y también un 20% en las cadenas de producción y de suministro. También que se incluya nuestra enmienda para que los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados estén obligados por ley, sin excepciones, a disponer de acuerdos o convenios para donar sus excedentes alimentarios. Además de incluir también la práctica del espigueo, que nos parece muy importante en la ley, para que se despliegue en las comunidades autónomas. El espigueo permite a personas y a entidades sin ánimo de lucro recolectar los productos que no se han recogido en el campo y es una actividad comunitaria de raíces históricas que favorece tanto las prácticas más ecológicas como también el suministro de recursos básicos a quienes lo necesiten, especialmente a las comunidades rurales. Y además esta iniciativa incluye también la renovación del sistema de representación del campo que hasta ahora ha sido disfuncional.
Hemos logrado avanzar hacia una nueva fórmula con este tema de la representación del campo, con el consenso de las organizaciones agrarias, cosa que nos satisface muchísimo. El acuerdo, lo tengo que reconocer, no ha sido nada fácil, es más, ha sido bastante complicado, parecía casi imposible, y por eso quiero dar las gracias desde aquí a Iñaki, a Águeda, a Toni, a Teresa, a Isidra, por el trabajo conjunto de nuestro grupo parlamentario en la elaboración y colaboración con las organizaciones agrarias, y también al Ministerio por haber aceptado nuestra enmienda y nuestra propuesta, que mejora, por supuesto, los mecanismos democráticos de representación y asegura también la participación de todas las organizaciones. Personalmente me siento muy satisfecha de haber contribuido a ser útiles para tantas personas, a pesar, y eso sí lo tengo que decir, de las numerosas presiones de la derecha para dejar sin representación a organismos muy importantes del sector agrario. Y termino pidiendo el voto para nuestras enmiendas, porque debe existir la posibilidad de que las cooperativas puedan contratar dos potencias eléctricas en el mismo año para asegurar su consumo de forma eficiente y también ahorrar en la factura eléctrica. Y también solicitamos la eliminación del IVA de la entrega de bienes donados para facilitar esta práctica. Muchas gracias a todos los grupos, porque hemos llegado a un gran consenso en esta ley. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirretxea Urresti por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Egunon, buenos días a todas y a todos. Labur izango naiz eta ez dut gairi nagusienak bere momentuan komisioan hitz egin genituela. Eskerrik asko parte hartu duten guztiei, behinik eta behin azkenean iritsi zaigu lege hau, izkenean iritsi da lege hau Kongresu honetara, aurreko legegintzaldiko lege bat baita eta ez zuen bukaerarik izan eta orain lortu dugu bukaera ematea. Lege honek helburu argi bat dauka gauza guztien gainetik eta gu bat egiten dugu helburu horrekin. Elikagaien alferri galtzea ekiditzea eta soberakinak murriztea. Eta baita ere irtenbide egoki bat ematea kontsumitzen ez dugun elikagai horiei. Eta horiek dira helburu nagusiak eta nik uste dut lortu dugula helburu hori gehien bat lege honen bitartez. Decía que lo más importante de esta ley es, al fin y al cabo, evitar el desperdicio alimentario. Sin duda alguna, eso lo saben todos. Pero yo quería hacer un comentario sobre el tema de la vocación al Pleno. Parece que las leyes son menos importantes si no se abocan a Pleno, o son más importantes solamente si se abocan a Pleno. Yo llevo muchos años en este Congreso y antes las comisiones tenían su capacidad legislativa y se culminaba en la comisión y no hacía falta siempre venir a Pleno con una ley. Pero parece que algunos, si no se viene a Pleno, no toman en consideración o no le dan excesiva importancia. Creo que es algo que deberíamos que repensarlo. Bueno, decía que esta es una ley que es consecuencia de un acuerdo y eso está en línea con los objetivos que nos marca Europa y los objetivos que debemos marcarnos para un nuevo futuro con un sistema de sostenibilidad ambiental, social y económica. Y el tema de la alimentación es básico y fundamental para ello. Me gustaría que esta ley se tomara principalmente por lo que es una ley en contra del desperdicio alimentario, pero también parece que se va a convertir en una ley de representación agraria. Bueno, nosotros no estamos excesivamente de acuerdo en la forma en la que se ha introducido este tema en esta ley. Consideramos que era algo urgente y necesario, que era fundamental darle una solución a esa ausencia de representación agraria que existía con la ley anterior, pero al fin y al cabo creo que debería o se podía haber hecho de otra manera este tema para que todos nos sintiéramos contentos con su resultado. Nosotros hemos presentado no muchas enmiendas, algunas fueron aprobadas, otras fueron transaccionadas y algunas han quedado vivas, que supongo que hoy a la hora de votar pues quizá algún grupo cambie la postura que tuvo en comisión y puedan salir adelante, porque creo que es importante que en este tema también quede claro qué es ámbito competencial autonómico y qué es lo que le corresponde a la Administración General del Estado. Y algunas de nuestras enmiendas van en ese camino.
porque consideramos que no todo debe de hacerlo. Y cuando se dice administración, no siempre automáticamente hay que suponer que es la del Estado, porque en este caso no lo es. Por ejemplo, tenemos una enmienda en la que claramente las obligaciones de difusión e información se insertan, por ejemplo, en materia de protección del medio ambiente, como lo dice el artículo 149.1 de la Constitución, y las competentes son las comunidades autónomas, sin perjuicio de remitir esa información al ministerio que se determine, que puede ser el de Agricultura o puede ser el de Medio Ambiente o el que fuere. Pero en este caso, el competente, según esta ley, en esa materia es la Administración General del Estado, automáticamente el Ministerio de Agricultura. Creo que no es una forma correcta. También entendemos que cuando se habla de gobierno, automáticamente se entiende que es el gobierno central, y no. En base a quién es en esa materia competente, pues puede ser las comunidades autónomas. Y en este caso, en muchos casos, lo son. Bueno, y en este sentido, creo que las enmiendas que hemos presentado siempre aportan y nunca reducen y dejan claro cuál es el ámbito de cada uno. Creemos que es importante también, como último, agradecer la colaboración que con sus enmiendas y sus propuestas han tenido las entidades sociales, los bancos de alimentos, etcétera, porque se han venido muy implicados en esta ley y tienen una responsabilidad importante y una labor muy necesaria en esta sociedad en la que parece que todo nos sobra y, al fin y al cabo, cuando no sabemos qué hacer, lo que hacemos es tirar. En nombre del Partido Nacionalista Vasco, decir que vamos a apoyar esta ley. Lo hicimos también en comisión. Hemos participado con nuestras enmiendas en que esto se mejorara, y una ley que vino en la legislatura anterior, que no pudo ser culminada y ahora por fin pues parece que va a tomar camino, para que lo que nos marca Europa y lo que nos marca un mundo más sostenible, por fin en el Estado español también pueda ser desarrollado. Votaremos a favor. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Jorda Roura por un tiempo de 7 minutos. Quan vulgui. Bé, molt bon dia, diputades i diputats. Una salutació cordial a les persones, entitats, associacions, organitzacions agràries que avui ens acompanyen a la tribuna de convidats. Per fi sembla que, si res no es torça, que mai se sap en aquesta casa, en una estona donarem llum verda a la llei de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari en aquest estat. Un text legislatiu que, val a dir, ja existeix al meu país. El març del 2020, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar, i ho va fer per unanimitat, la primera llei de prevenció de les pèrdues i de desaprofitament alimentari. Una llei pionera, una llei que prioritza la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari en origen davant de la redistribució dels excedents al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consumidor final. Una vegada més, el Parlament català s'avançava legislant sobre un dels majors problemes, si em permeten, ètics i mediambientals també de l'actual model de consum, la ingent quantitat d'aliments que dia rere dia acaben a les escombraries. No és per menys, segons l'informe de consum alimentari d'Espanya de l'any 2022, fa justament 2 anys, que elabora el propi Ministeri, cada ciutadà de l'estat espanyol va llançar una mitjana de 25 quilos d'aliments a les escombraries. En un any, 25 quilos. Això és un total de 1.200 milions de quilos d'aliments sense consumir que s'han perdut. I encara que en el seu moment, val a dir també, el ministre Planas va vendre com un triomf aquesta xifra perquè era més baixa que la xifra d'abans de la Covid, a nosaltres no ens va semblar adequat que ens n'alegréssim d'aquesta xifra, bàsicament perquè aquesta xifra equival, atenció, a 200.000 elefants africans o a 747 avions de menjar que es perdia i encara es perd.
I això, òbviament, mai pot ser una victòria de cap administració pública. I especialment quan aquesta lleugera disminució del malbaratament alimentari respon, també, com el propi govern admet, al fet que els preus dels aliments bàsics siguin més cars. En cap cas respon a cap altre fet. Creiem, en definitiva, que tot plegat és una immoralitat. I diem immoralitat perquè l'informe de l'Estado de la Pobreza elaborat el 2024, elaborat enguany, ens diu, ens parla de l'esgarrifant xifra de gairebé un 65% de la població que no ha pogut permetre's el luxe, dic el luxe, quan no hauria de ser així, de menjar carn o menjar peix en cap dels seus àpats, cada 2 dies, en cap dels seus àpats. Una dada que augmenta any rere any. D'aquí, doncs, la importància que l'estat espanyol també es posés les piles i legislés per posar fre al desaprofitament alimentari. Entrant en matèria de manera molt ràpida, com a balanç de les mesures que fins al moment hem aconseguit des del grup republicà, des d'Esquerra Republicana. En destacaré alguns. El primer, incloure la prevenció com la primera opció en la jerarquia de prioritats. Ho defensem sempre així, ho vam fer la passada legislatura també amb la llei de residus. Per nosaltres el millor residu és aquell que no genera, perquè de la mateixa manera la no generació d'accident alimentari és l'opció òptima per no provocar pèrdues, és senzill. Hem aconseguit, doncs, que la prevenció sigui recollida en primer terme de la jerarquia de prioritats. També incorporant els contractes públics, per nosaltres molt important, clàusules per la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. Ens sembla bàsic que en els plecs de qualsevol contracte del sector públic s'incloguin les pràctiques adequades des del punt de vista del desaprofitament alimentari, com al final, gràcies a la negociació, també hem pogut aconseguir. També incloure la possibilitat de regular l'espigolament, per nosaltres també clau. Aquesta activitat, l'espigolament, és una activitat que es desenvolupa en diferents zones agrícoles i es fa per recuperar, òbviament, els excedents que, malgrat ser totalment comestibles, es llencen. Massa vegades perquè no són bonics, no? Doncs hem aconseguit que reconegui la sobirania de les comunitats autònomes per poder regular l'espigolament com una activitat sense ànim de lucre per prevenir les pèrdues d'aliments. Ara bé, queden coses pendents. Queda, per nosaltres, important, queda pendent incloure l'obligatorietat de mesurar i quantificar les pèrdues i el desaprofitament alimentari per part de les empreses de la cadena alimentària. Ens sembla una mesura fonamental, encara que en aquest cas el Partit Socialista s'ha negat en rotund a acceptar-la, malgrat que no hem deixat d'intentar-ho. Com ja recull la llei catalana, nosaltres entenem que posseir informació sobre el volum de productes perduts és fonamental per poder aplicar bé les polítiques que posin fi en aquest desaprofitament alimentari. Sense dades, diputades i diputats, és complicat incidir de la manera més adequada. Un apunt per acabar respecte a la representativitat de les organitzacions agràries d'àmbit estatal, perquè aquestes puguin assegurar l'efectiva consideració de tal representativitat i així també puguin interlocutar amb els poders públics. Hem treballat intensament per incloure certs requisits que els permetin exercir com a tals. I una vegada més vull posar en valor el meu país, vull posar en valor Catalunya. El 1975 moria el dictador Franco. El 1993, al meu país, s'aprovava la primera llei democràtica al camp de tot l'estat espanyol. Només un any després, el 94, a Catalunya ja celebràvem eleccions agràries, unes eleccions democràtiques. D'aleshores ens han passat gairebé 5 dècades, gairebé 50 anys, i avui hi torna a haver un reconeixement democràtic per tothom. I això és per celebrar, malgrat instem a tots els territoris de l'Estat a celebrar, òbviament, eleccions democràtiques al camp. En definitiva, a Catalunya, la democràcia sempre ha estat la nostra bandera. Per tant, avui, i ara sí que acabo, presidenta, podem celebrar i alhora també podem dir que millorem l'aprofitament de recursos i que avancem cap a una distribució més justa i més equitativa dels aliments. Perquè l'accés de tothom a una dieta saludable, a una dieta, si em permeten, suficient, és un dret que no pot quedar subjecte mai
que no hauria de quedar subjecte mai als interessos econòmics d'uns pocs. I finalment, gràcies a tots els grups parlamentaris, alguns més que altres, però en qualsevol cas gràcies també perquè era important, era vital que aquesta llei veiés la llum. Gràcies per les seves aportacions, gràcies per l'esforç, val a dir, ingent de tot el conjunt, però de manera especial a uns quants diputats d'aquesta cambra que hem estat capaços de fer pinya. Gràcies, Àgueda, gràcies, Iñaki, gràcies, Isidre, gràcies, Martina, gràcies, Toni. Hem fet un bon equip, un d'aquells equips que demostra que quan es vol, encara que sigui l'últim segon de l'últim minut, sempre es pot. Gràcies i enhorabona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, señora Jordà. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Valero Morales por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Buenos días. Gracias, muy amable. Buenos días, señorías. Concluimos este 2024 con una ley de desperdicio alimentario, una ley que ha sido muy trabajada con muchas organizaciones, porque esta legislatura sí sirve a la gente, esta legislatura sí mejora el país, a pesar del palo entre las ruedas que Partido Popular y Vox siempre intentan meter, porque cuando hacen eso, cuando intentan tumbar o revertir medidas del Gobierno, piensan que van solo contra el Partido Popular, contra el Partido Socialista y Sumar, pero no es así. Cuando ponen el palo entre las ruedas, lo hacen contra la mayoría social. Se lo ponen a las familias trabajadoras, a las pequeñas y medianas empresas, a la juventud. Y a pesar de ese papel tan poco edificante del Partido Popular y de Vox, los resultados de esta legislatura son históricos en materia de empleo, con 22 millones de ocupados prácticamente, con tasas de paro que son las más bajas desde 2008, con reducción de la desigualdad social, con un aumento de la renta media en los hogares a pesar de la inflación, con un descenso de hasta en 10 puntos la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esto no es la Arcadia feliz, esto no es la Arcadia feliz, pero aquí algunas y algunos sí estamos centrados en mejorar la vida de la gente y hoy debatimos el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario porque también contribuye a mejorar el país. El despilfarro alimentario encarece los precios de los alimentos, malgasta recursos naturales y aumenta los residuos y el impacto ambiental. Por eso esta ley es tan necesaria, porque contribuye a la eficiencia de la cadena alimentaria, a abaratar los precios y a tener una economía circular que genere menos residuos y contaminación. En el mundo se desperdician cerca de un 30% de los alimentos producidos y en España solo en 2023 cerca de 1.183 millones de kilos, es decir, unos 25 kilos por persona. Un momentito, señor Valero. Por favor, yo ruego silencio porque si no es que es imposible. Creo que hay muchos diputados y diputadas que quieren escuchar, sobre todo las personas que hoy nos acompañan y están muy interesadas en este tema, y el que no, yo le ruego, por favor, que salga fuera de la sala, porque si no es muy difícil para el orador. Tiene la palabra el señor Valero. Gracias, presidenta. En las clases de la ESO me pasaba igual, normalmente llegando a los viernes era siempre más complicado. Entiendo a sus señorías, pero pido un poco de atención. Gracias. Decía que en nuestro país se agotan... mientras se agotan los recursos naturales, se están desperdiciando alimentos, mientras 733 millones de personas pasan hambre en el mundo como consecuencia de la acumulación capitalista y mientras los desperdicios alimentarios generan cerca de un 10% de los gases de efecto invernadero. Por eso esta ley se compromete con los objetivos de desarrollo sostenible de esa satánica Agenda 2030 promulgada por las no menos diabólicas Naciones Unidas. Por tanto, esta ley interviene en la cadena alimentaria para afrontar uno de los grandes retos de nuestra época, la crisis climática y su amenaza a la seguridad alimentaria. Y ante esta realidad, lo que está encima de la mesa es un modo inviable de producción y consumo. Es tiempo de reducir, es tiempo de decrecer. Frente a la lógica capitalista del derroche, toca disminución controlada y progresiva. Es imposible una economía de crecimiento continuo y exponencial dependiente de un planeta con recursos limitados. Pero sí es posible el bienestar social y el cuidado medioambiental si aspiramos a vivir mejor con menos residuos, con menos despilfarro, con menos consumismo capitalista. En ese sentido, los distintos eslabones
eslabones de la cadena alimentaria tienen que reducir la presión sobre el medio ambiente y promover la conservación de los recursos naturales. Tenemos que priorizar la igualdad y la justicia social, midiendo la calidad de vida, no en función del PIB, sino en función de la salud, de la educación, del tiempo libre, y promover un consumo consciente y sostenible. Por tanto, esta ley es útil frente a la crisis climática, pero también tiene que serlo ante la pobreza. Solo el año pasado, 54 bancos de alimentos atendieron a 1.188.000 personas. Esta ley beneficia a esas entidades que son las grandes abanderadas recogiendo productos de retirada de mercado. No en vano, muchas de las enmiendas las hemos trabajado con la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, con Cáritas, organizaciones como Too Good To Go, Enraíz Alimentos, el colectivo Ley Sin Desperdicio y con organizaciones agrarias. Y queremos que esta ley esté a la vanguardia europea, que no baje peldaños con respecto a lo que ya se hace en otros países europeos. De ahí que traigamos enmiendas vivas que mejoran la ley, primero en favor de los consumidores, para distinguir en los productos la fecha de consumo preferente, incentivando su compra con medidas promocionales. Es decir, esto supone menos desperdicio y más ahorro al consumidor. Y también mantenemos enmiendas para hacer que la Administración sea más proactiva en el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Queremos un plan nacional que fije objetivos, concrete un calendario de reducción específico y evalúe el grado de cumplimiento y también la tasa de destrucción de las empresas de la gran distribución e industriales. ¿Cómo no? Traemos enmiendas que son buenas para el sector agroganadero. Esta ley tiene sentido si fortalece a la ganadería y agricultura socialmente necesaria, la ganadería y agricultura ligada al territorio que está asfixiada por la agroindustria. Por eso queremos que esta ley vaya acompañada de incentivos, que esta ley también vaya acompañada de un fondo para compensar a los pequeños productores, porque hay que apoyar a quien se compromete. Y también queremos promover el consumo de proximidad con medidas de fomento del consumo y de distribución de productos frescos y de proximidad para las grandes empresas de distribución y para las empresas turísticas. Otra cuestión de importancia que esta ley debe introducir es la obligación del Gobierno de regular el espigueo en el plazo de un año. La práctica del espigueo permite recuperar las pérdidas de productos alimentarios en el campo después de las cosechas, fomentando la economía circular. En definitiva, hemos trabajado esta ley para afrontar la crisis climática, para proteger a la ganadería y agricultura social y profesional, para proteger a los consumidores y para proteger a los trabajadores del campo. Por eso estamos en contra de esa enmienda que el Partido Popular ha colado por la puerta de atrás para precarizar la mano de obra en el campo y que además podría conllevar la devolución de fondos europeos. Con esta enmienda el Partido Popular se cobra la venganza del éxito de la reforma laboral y se cobra la venganza en las vidas de los trabajadores y trabajadoras del campo. El Partido Popular demuestra con eso que es un partido antiobrero, obsesionado con desproteger a los más vulnerables. Y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que por la puerta de atrás se cuelen y roben derechos conquistados con la reforma laboral. Sabemos muy bien que esta es una legislatura inédita por su complejidad, que a veces toca tomar decisiones difíciles, a veces afrontamos dilemas difíciles, pero tenemos claro que en todas esas situaciones no nos va a temblar el pulso para proteger a la mayoría social, por los trabajadores y trabajadoras del campo, por los jornaleros y jornaleras extremeños andaluces. Para proteger a la mayoría social, nuestro voto siempre va a estar con la clase trabajadora. No vamos a permitir que el Partido Popular se sirva de esta ley para convertir el campo en el cortijo de la derecha. Muchas gracias, señor Valero. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Fernández Ríos por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Miren, señorías, se lo dije a ustedes hace 3 semanas desde esta misma tribuna. Están ustedes obsesionados.
Leyes y más leyes, sanciones y más sanciones, impuestos y más impuestos, normas y más normas. Es increíble el ansia voraz de intervencionismo que tienen ustedes, de meterse en todo, de regularlo todo, y lo único que consiguen es ponerle cada vez más trabas y más piedras en el camino a los españoles para poder salir adelante, con lo difícil que ya lo tienen. Porque miren, yo no sé en qué realidad paralela viven ustedes, pero para el ciudadano de a pie, para el autónomo que abre su negocio, ordeña sus vacas, arranca su tractor, su mayor preocupación a día de hoy no es el desperdicio como ustedes lo ven, es simplemente llegar a fin de mes. Es que más del 26% de la población española está ahora mismo en exclusión social. 1 de cada 4. Es que más del 82% de las familias ya no pueden consumir habitualmente productos de primera necesidad como la carne y el pescado, como antes era normal. Pero ¿en qué mundo viven ustedes? Claro que está bien marcar una serie de pautas para mejorar el desperdicio alimentario. ¿Cómo no? Por supuesto que está bien. Pero esta barbaridad de proyecto de ley que han traído ustedes y que supone otro mazazo más para las medianas empresas del sector agroalimentario, asfixiándolas con más costes, con más trabas, con más trámites, como si ya tuvieran pocas. Y todo por esa obsesión suya con la Agenda 2030, que solo sirve para imponer ideologías ajenas a la realidad de España, denostando a nuestro sector productivo y mermando nuestra soberanía nacional. Porque ustedes demuestran un desconocimiento total de la realidad de nuestro sector primario. Nuestros agricultores y ganaderos ya aplican prácticas de economía circular de manera voluntaria y eficaz desde hace tiempo, porque ellos son los que mejor saben mejor que nadie cómo optimizar sus recursos, porque les va la supervivencia en ello. Y ustedes, en vez de aprobar esas iniciativas, lo que van a hacer hoy, insisto, con este texto, es penalizarlos con más normativas coercitivas. Y, señores del PP, ustedes, con su complacencia y su abstención, siguen participando de este aquelarre sin sentido. Ustedes siguen sin entenderlo. Esto no va de poner parchecitos. Esto va de poner pie en pared y no participar ni negociar con aquellos que nos quieren hundir. ¿Cuándo lo van a entender de una vez? Lo que tienen que estar ustedes preparados, como ya les dije también hace 3 semanas, es para cuando llegue el momento estar listos para derogar, porque la mayoría de las leyes ideológicas que se están aprobando en esta Cámara, para lo único que sirven es para complicar la vida del ciudadano y la productividad de nuestras empresas. Y además, señores del Gobierno, para que lo tengan claro, si se habla de desperdicios, se habla de desperdicios. Si se habla de peluquerías, se habla de peluquerías. Y si se habla de gasolineras, se habla de gasolineras. Pero ustedes, señores socialistas, no tienen escrúpulos, como ya han demostrado en el pasado. Ustedes fueron capaces de retorcer el reglamento para, en su día, en un decreto de pandemia, blindar a Pablo Iglesias en el CNI. Y recientemente usar una ley de intercambio de antecedentes para soltar 40 asesinos de ETA. Y hoy, en este proyecto de ley, otra golfada más. En este caso, en una ley de desperdicios, introduciendo a última hora una enmienda que es casi más larga que el texto del proyecto. Por la puerta de atrás, tan solo para satisfacer las exigencias y el chantaje de sus socios separatistas. Porque, como les digo, pretenden introducir de forma civilina nuevas normas para alterar la representatividad del sector agrario, de manera opaca, en lugar de realizar los comicios para la elección de los representantes agrarios que tanto ustedes, y se lo digo, señor ministro, ya que está aquí, señor Planas, como el Partido Popular en su momento, estaban obligados por ley a convocar. Con esta infame enmienda que han aprobado en ponencia, quieren perpetuar
la existencia de un Consejo Agrario caduco y una representatividad falsa, diseñada a la medida de este Gobierno que sigue ignorando la legítima voz del campo español. Son ustedes unos sinvergüenzas. Y aún así, nosotros hemos pretendido en este proceso ser constructivos. Hemos intentado mejorar este desastre de proyecto tan global, con propuestas orientadas a defender a nuestro sector agrario, promoviendo planes a nivel estatal, los cuales reforzarían nuestra soberanía alimentaria. Propuestas que ustedes, por supuesto, ni se han dignado a leer. Y al menos, creo que contra su voluntad hoy, creo que conseguiremos, gracias a nuestro voto, lograr la eliminación de impuestos en las donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad para las entidades de fines lucrativos. Era una vergüenza que el Gobierno se lucrase del IVA procedente de la solidaridad en estos tiempos de penuria. Creo que conseguiremos apoyar que los agricultores puedan disponer de 2 potencias eléctricas, algo que es una solución lógica para reducir costes y garantizar el mantenimiento de su actividad. O corregir los problemas derivados de la reforma laboral, sí, porque permitirá a las empresas formalizar contratos temporales según las circunstancias. En cualquier caso, nos hemos vuelto a quedar solos y hemos sido los únicos, señores del PP, los únicos que abogábamos de la creación de un plan de acción conjunto que sirviera para cada empresa en todo el territorio nacional. Pero vamos a ver, ¿qué quieren ahora de nuevo? ¿Que muchas empresas hagan 17 planes distintos, uno por cada región donde operen? Miren, los que hemos tenido empresas que operaban en distintas regiones, ¿saben el coste que eso supone? ¿Saben la locura organizativa que significa? ¿Saben lo que implica distintas reglas, distintas sanciones en territorios adyacentes? Ustedes, de verdad, es que no se imaginan la inseguridad jurídica que eso provoca. Es que no tienen ni idea ni les importa lo más mínimo. Así que, y acabo, hoy se van a volver a reír. Ya sé que se van a reír. Se lo dije el otro día, se lo repito hoy. Vamos a gobernar, vamos a gobernar. Claro que vamos a gobernar, porque parece que ustedes no se dan cuenta, pero con leyes como estas, ustedes son nuestros mejores aliados. Nos están poniendo la alfombra verde, porque este asunto, claro que va de desperdicio, de un gran desperdicio político. Y lo único que consiguen es que el pescador, el ganadero, el dueño de un pequeño restaurante, el dueño de un pequeño comercio, vea como cada vez más ustedes les llevan a la ruina más absoluta. Y todos ellos están viendo cada día que los únicos que aplicamos el sentido común a las cosas somos, sin duda, nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Vuelvo a decir a la Cámara Parlamentaria que para hacer una crítica política no es necesario insultar. De hecho, no se debe insultar. Es muchísimo mejor argumentar. Por tanto, retiraremos el insulto del diario de sesiones. Y a ver si el espíritu navideño a alguien le impregna un poco de decoro parlamentario. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Faneca López, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, a todos y a todas. Dejemos las palabras gruesas, ¿verdad?, fuera de este hemiciclo. Así somos capaces de hacerlo. Señor ministro, bienvenido y bienvenido también a las organizaciones agrarias que hoy nos acompañan en esta Cámara. Quiero emplear mis primeras palabras de mi intervención para felicitarle a usted, señor ministro. Sí, por el buen trabajo, a pesar de esas negociaciones tan complicadas de TAC y cuota,
para 2025, muy complejas en Bruselas, la semana pasada sin el apoyo de los diputados del Partido Popular, gracias a su contundencia y seriedad en la defensa del sector pesquero, y ellos lo saben, han conseguido que se obtenga un buen resultado para la pesca de arrastre del Mediterráneo y del Atlántico Sur. Señorías, el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que debatimos hoy va a dotar por primera vez al Gobierno de España de un marco legal para prevenir el desperdicio alimentario con un enfoque centrado en la prevención, en la concienciación ciudadana sobre el aprovechamiento de los alimentos. Porque como sociedad debemos estar concienciados, todos y todas, para evitar el despilfarro de alimentos, porque es un imperativo categórico que implica al conjunto de la sociedad en términos de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico. Señorías, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nos dice: se desperdician aproximadamente en el mundo unos 1.300 millones de toneladas anuales de alimentos, lo que supone un 30% de los alimentos que se producen. Datos muy graves, señorías. Además, tenemos en cuenta que más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Si nos centramos en nuestro país, señorías de Vox, por eso es tan importante, en los hogares españoles se desperdician 1.245,88 millones de kilos de alimentos, lo que supone que se tira a la basura el 4,2% del alimento que se adquieren pero sin consumir, añadiendo a esto lo que se desperdicia en la hostelería, la restauración colectiva y la distribución. Señorías, son datos que nos tienen que hacer reflexionar a todos. No podemos seguir en la tendencia de usar y tirar. Y así lo entiende el Gobierno de España, que siempre trabaja a la vanguardia de políticas que mejoran la vida de la gente. Ha querido impulsar una norma que no solo asegura el suministro alimentario, sino que también pretende que se disminuyan los riesgos ambientales y preserve nuestros recursos naturales y energéticos. El proyecto de ley, entre sus objetivos, viene a fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la reutilización de sus productos y la donación para contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable. Señorías, malgastar los recursos naturales supone un lastre para la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Es, por tanto, una obligación también para todos los operadores de la cadena alimentaria. Evitar el desperdicio es una tarea, como señalaba anteriormente, que debe implicar al conjunto de la sociedad. De esta forma, la ley establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos, para que inevitablemente no se convierta en el desperdicio alimentario, siendo este un aspecto esencial. La prioridad máxima que establece la norma es el consumo humano, a través de la donación o la redistribución de los alimentos. También contempla la transformación de alimentos, zumos, mermelada, etc. Y cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia será para la alimentación animal. Y si no es así, sería también para utilizarlo en la obtención de combustibles. La ley también articula medidas de buenas prácticas en cuestiones como la venta de productos imperfectos, ya lo decían también sus señorías, preferente o de caducidad próxima. Un apoyo clave para ello son las nuevas tecnologías y la innovación, como aquellas que permiten aumentar la vida útil de los alimentos, sobre todo en el envasado. Señorías, quiero resaltar en esta Cámara que el proyecto de ley que presentamos hoy está en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023 de Naciones Unidas, que establece en su punto 12.3 la necesidad de reducir a la mitad del desperdicio de alimentos por habitante, así como disminuir las pérdidas a lo largo de la cadena de producción y suministro para el año 2030. Sí, señorías de Vox, estamos dentro de la agenda, porque es importantísimo. Si no respetamos el medio ambiente, si no respetamos, en este caso, y trabajamos para evitar desperdicio alimentario, tampoco tendríamos agricultura ni ganadería, no tendríamos tampoco ni pesca, como usted dice. Van fundamental, van unidos completamente para poder, en este caso, que nuestros productores sigan avanzando. Tiene que estar recogido todas estas líneas de trabajo. Pero, señorías de Vox, después de escucharle a usted, de escuchar sus intervenciones continuamente,
del desperdicio alimentario supone un irreparable quebranto en términos de justicia social, de protección ambiental y de crecimiento económico. Pero su negacionismo siempre resume toda su intervención. Es un bulo. El cambio climático no existe. No existe. Es que el desperdicio alimentario tampoco. Las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, señorías, no existen y no deben existir, porque además entorpece. Se tiene que centrar todo en el Estado, señorías de Vox. Y eso no es así. Y eso no lo estáis haciendo, algo que yo no puedo entender y entendemos mucho. ¿Por qué os presentáis en las comunidades autónomas si tampoco las reconocéis? Es absurdo. Pero sí ya también está claro y muy claro, señorías de Vox, que realmente cuando os presentáis lo que queréis, vuestros vicepresidentes o consejeros de Agricultura, Ganadería y Pesca, es deteriorar la imagen de nuestras autonomías. Y para eso sois cómplices, señorías del PP, porque lo ponéis en su gobierno y compartís los bulos, las mentiras en el tema del campo, de la agricultura o de la pesca. Temas tan importantes para la economía de los agricultores, porque hay que decir la verdad y se gestionar todo juntos, porque en esa línea vamos. Señoría, la verdad que no hacen ustedes nada más que entorpecer siempre con esos bulos y mentiras. Señoría, quiero agradecer a todos los ponentes de todos los grupos políticos. Hemos echado horas, hemos trabajado, hemos buscado ese interés mutuo de que salga la ley lo mejor posible. Hay que seguir avanzando, hay que seguir limando. Y sí es cierto, los trabajadores con la reforma laboral ha ido perfectamente, ha ido hacia adelante. Habrá que trabajar y buscar, en este caso, pues mejoras para los propios trabajadores. Señoría, aparte de agradecer a todos los portavoces, a todos los ponentes, también quiero agradecer las aportaciones a la ley de las organizaciones agrarias, a las ganaderas, pesqueras, también a los consumidores, a las industrias, a las empresas distribuidoras y a todas las asociaciones que forman la cadena alimentaria en todos sus eslabones. Y, cómo no, a las ONG que están haciendo un trabajo importante para poder atender a todas las personas y a todas las familias más vulnerables. Y, por último, señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecerle y a todo el equipo del Ministerio de Agricultura la elaboración de este proyecto, tan importante y necesario para el conjunto de la sociedad. Y como usted dice, y el lema que dice el Gobierno de España y el Ministerio, aquí no se tira nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Faneca. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Marcos Ortega por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Buenos días, señorías de la bancada socialista. Señor ministro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Han convertido la ley de desperdicio alimentario en un auténtico desperdicio de ley, solo a la altura del desperdicio de gobierno que la propone. Miren, tiene todos los ingredientes del sanchismo. Un peón, el ministro Planas, un afán recaudatorio sin límites, se quieren quedar con el IVA de las donaciones de alimentos, más gasto público y una reforma legal por la puerta de atrás para montarse una agencia estatal, la ICA, y un terrible intervencionismo antidemocrático en el proceso de representatividad de las organizaciones agrarias. Sí, todo esto lo han metido en la ley de desperdicio alimentario. Es evidente lo que les preocupa, la gente y el desperdicio. Nada. Porque cada año
y este tema es muy importante para el Partido Popular, cada año se desperdician en España más de 1.200 millones de kilos de alimentos, según el último estudio. Somos el farolillo rojo de la pobreza infantil en la Unión Europea. 11 puntos por encima de la media, 34,6% de los niños en pobreza severa. Y cada día, peor. El índice de miseria es el más alto de toda la Unión. Miseria es paro y es inflación, ¿lo saben? Cada día peor porque han subido ya 81 veces los impuestos. La cesta de la compra es un 36,6% más cara y aunque recaudan 150.000 millones de euros más, siguen subiendo los impuestos, el IVA al pan y ahora la energía y el gasóleo. ¿Será que tener coche diésel y comer pan o calentarse es cosa de ricos? Mire, sabiendo cómo saben esto, todavía se permiten el lujo de estar chalaneando un año, más de un año, con esta ley tan importante y necesaria. Y se permite el lujo de dinamitar el consenso que hubo en esta ley la pasada legislatura. Miren, no sé cómo se atreven a venir aquí, sin ningún pudor, la víspera de Navidad, intentando hacer caja con el IVA de las donaciones, pretendiendo impedir que el dinero que donamos todos los españoles para comprar alimentos llegue íntegro a quienes lo necesitan. 2 años sin aplicar el IVA cero que propuso el Partido Popular en la Ley de Residuos. Se han embolsado 110 millones de euros según sus cuentas por incumplir la ley. ¿Saben cuántas personas podían haber comido con 110 millones de euros en estos 2 años? ¿Le han preguntado a la gente que dona alimentos si prefiere que se queden ustedes el dinero del IVA y comprar votos o pagar la investidura de ella? ¿O para que las ONGs compren comida? Pregúntenles, están esperando, están ahí arriba. Mire, para que esto no ocurra, deben no apoyar el voto particular del PSOE a la enmienda 272, para que el IVA de las donaciones de alimentos sirva de verdad para comprar alimentos. Simplemente deben hacerlo. Y deben hacerlo, señorías, si realmente quieren reducir el desperdicio. Y deben votar no al veto de los grandes logros que ha conseguido el Partido Popular introducir en esta ley, con las enmiendas 276 y 278 y en la transaccional 36. Así se reducirá el desperdicio, no a base de pagar más sanciones, sino aumentando la rentabilidad que están suplicando nuestros agricultores, ganaderos y pescadores y que el Gobierno les niega sistemáticamente. Mire, hemos logrado cosas muy importantes. Gracias a mis compañeros también, Javier Fols y Joaquín Melgarejo, y muchos de sus señorías. Si conseguimos apoyar estas medidas y que salgan, podrán volver a hacer contratos temporales y recoger la cosecha. No tendrán que pagar todo el año por la cuota máxima de energía cuando solo la necesitan unos meses. Los pequeños agricultores y microempresas, pescaderías, carnicerías, bares de pueblo, no tendrán que someterse ni a más burocracia ni a más normas contradictorias como esta, que solo generan sanciones sí o sí, porque o incumplen una ley o incumplen otra. Mire, creo que de todo esto, de esta norma, lo más indignante, y mire que esto es grave e inmoral, indignante e inmoral, es que esta ley, señor Planas, la ha utilizado para eliminar de raíz la democracia en el campo. ¿Qué le han hecho los agricultores y ganaderos de este país, señores del Gobierno? Esta ley, señorías del PSOE, es el máximo exponente de la falta de respeto a los agricultores, ganaderos y pescadores. Y es muy grave que, en lugar de garantizar su derecho a elegir democráticamente a sus representantes, después de 6 años en el Gobierno, señor Planas, en lugar de cambiar la norma que regula la representatividad de las organizaciones y convocar elecciones, la pretenda derogar por la puerta de atrás, presentando una enmienda de adición en la Ley de Desperdicio. Pretende engañar a todos los agricultores y ganaderos y doblemente a aquellos a los que chantajeó a cambio de firmar un paquete de 43 medidas que el resto no le apoyaron porque sabían que no resolvían nada y, efectivamente, nada ha resuelto desde el mes de marzo. ¿Por qué hace esto, señor ministro? ¿Para vengarse de quienes no se dejaron engañar? ¿Para que entre alguna organización nueva o para que no salga alguna que es más afín a ustedes? Escúchenme bien y, sobre todo, los señores que están en la bancada. El campo tiene derecho a elegir a sus representantes. Ustedes también tienen derecho a elegir a sus representantes. Y usted, a convocar elecciones, a regularlo por ley.
Mire, si la ley de amnistía la aprobaron en 15 días, esta no tiene por qué esperar 5 años más. No pasa nada. No pasa nada por convocar elecciones. Se lo digo desde la experiencia. La democracia nunca hace daño, señor Planas. En Castilla y León se convoca con regularidad. ¿Le puedo explicar cómo? No tengo ningún problema. Mire, señor ministro, yo entiendo su frustración. Más de 6 años, sumiso y sin premio, se le deben estar haciendo muy largos. Pero no la pagué con el sector, que lleva desde el mes de marzo sin convocar el Consejo Agrario. Hombre, ¿qué ha estado haciendo? ¿Preparando la estrategia intervencionista? Mire, no humille más y denigra a los agricultores y ganaderos. Quienes le firmaron el acuerdo fue a cambio de elecciones y no tienen por qué entrar por la puerta de atrás. ¿O es que pretenden hacer lo mismo con todos los sectores? ¿Van a hacer lo mismo? En las instituciones públicas ya sabemos que sí. Pero ¿les ha dicho usted lo mismo a los representantes de la construcción, de la hostelería, de la industria, a comisiones obreras, a UGT o a CESIF? ¿Les ha dicho que a partir de ahora deciden ustedes, por ley, quién es representativo y quién no lo es? ¿Les ha dicho que van a decidir ustedes por ellos el voto? Mire, contésteme, señor ministro. ¿Este sistema intervencionista es para todos? ¿No queremos pensar que está considerando usted a los agricultores y ganaderos de segunda? Y solo son ellos los que no tendrán derecho a elegir democráticamente a sus representantes. Democracia, señor ministro. Democracia. También en el campo. Tienen derecho. Y si ya España ha caído en todos los índices oficiales de democracia, porque ha caído en todos los índices oficiales de democracia, en algunos hasta 14 puestos, 7 en The Economist, con esto nos vamos a caer de la tabla. Esto no es democracia. Miren, señorías, no pretendan que seamos cómplices de este engaño masivo y de este desprecio absoluto a nuestra gente del campo. Ni del campo ni de la mar. Bastante tienen con sobrevivir a sus recortes, a sus nulas negociaciones y a su ninguneo constante. Termino, señora presidenta. Llámenme ingenua, pero tenía la esperanza de que se tomaran esta ley en serio, como la tomamos nosotros. No ha podido ser. Pero antes de acabar, les voy a recordar, en estas fechas, que la alimentación es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo por eso, por los millones de personas y niños que lo están pasando mal en este país y que no merecen una chapuza de ley de este calibre que se olvide del desperdicio alimentario y de sus necesidades, deberían ustedes replantearse el voto y no apoyar los vetos del Partido Socialista a las mejoras del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marcos. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Ruiz de Pinedo Undiano, por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Señora presidenta, señor ministro, señorías, Egun on, buenos días. Pues ni el espíritu navideño ni nada de esto hace que la demagogia se aparque por unos momentos. Acabamos de oír la intervención de la representante del Partido Popular. Hemos oído antes de otro partido de la extrema derecha. Ha sido todo un muestrario de lo que puede ser la demagogia y de lo que nos estamos enfrentando durante todos estos años y de lo que nos va a tocar enfrentarnos. Esa intervención es muy significativo en lo que significa oculta de los verdaderos intereses que tiene en estos momentos. Ha terminado hablando de la representatividad, etcétera. Lo que no les interesa es tener una verdadera representatividad del sector en el Estado. No les interesa
que de verdad se afiance la representatividad en las autonomías que tienen las competencias de agricultura. No les ha interesado hablar nada de cómo han metido el subterfugio por detrás de la precarización en el campo, en la contratación laboral. Sus intereses están muy claros. Sus intereses están a favor de la gran empresa y de los que más ganan sigan ganando más y que la precariedad siga gobernando en el campo. Pero no me voy a despistar más en este sentido. Quiero llamar la atención de la importancia que tiene la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La situación del desperdicio en el mundo es escandalosa. Al año miles de millones de toneladas de alimentos se convierten en residuos no utilizados. Y el desperdicio fundamentalmente se está produciendo en el mundo desarrollado. En un mundo que produce alimentos en abundancia, en el que paradójicamente sigue habiendo grandes capas de población que no acceden a la alimentación saludable, incluso dentro de nuestros propios países. Ya hace 10 años los países miembros de la ONU se comprometieron dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible a que para el 2030 se reduzca a mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial. En la venta al por menor, en el nivel de los consumidores, reducir las pérdidas en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Son muchos los efectos negativos que tiene esta situación. Genera impactos sociales, reparto injusto de la alimentación, genera impactos ambientales negativos relacionados con la gestión de los alimentos, gestionándolos como simples residuos o con el derroche de todos los recursos que se han venido invirtiendo para la producción de estos alimentos, genera impactos en el cambio climático, generando gases de efecto invernadero al producir alimentos que al final son desperdicios, afectan al ámbito económico, ya que junto a los alimentos también se envían a la basura recursos que tienen un coste adicional. Y entonces, hacer frente a esta situación requiere actuar reduciendo pérdidas ahí donde se producen. El 12% de los alimentos se está perdiendo, se desperdicia en la recogida, en la manipulación, en el almacenamiento. En la etapa del procesamiento, pues un 5%, en la distribución y en la comercialización un 9%. Esta ley viene a responder a todas estas fases de la cadena alimentaria en las que se producen los desperdicios de modo significativo, desde la recogida hasta la comercialización. Nuestras enmiendas se han dirigido especialmente a la creación de un marco legal que permita desarrollar programas y normativas a las instituciones correspondientes con objeto de que se potencien la prevención, la reutilización y la valoración social de las pérdidas. En el debate y trabajo de la ponencia, la propuesta de ley se ha recogido básicamente nuestras enmiendas. Pero esta ley, en su recorrido, ha incorporado nuevos elementos a iniciativa del Gobierno que le han dado unos contenidos muy heterogéneos al margen y objeto de la ley. Es destacable, y quiero destacar, la normativa de la representación estatal de las organizaciones agrarias, que a nuestro entender debiera haberse gestionado de un modo diferente, en un proyecto de ley diferente y con una dinámica de partida consensuada y participada. Con diálogo, con muchas horas de reuniones y la actitud positiva de las organizaciones agrarias más representativas, se ha podido llegar a una normativa mínimamente respetuosa con la pluralidad organizativa y así se recoge en este dictamen. Hasta aquí, todo correcto. Pero en el proceso del debate y a propuesta del Partido Popular, que es lo que realmente le interesaba, se ha introducido en el dictamen, con el voto favorable de Vox y desafortunadamente de Junts, un elemento que puede suponer una rebaja de los derechos laborales de las personas trabajadoras en las campañas agrícolas. PP, Vox y desafortunadamente Junts, y también con la abstención del PNV, han introducido una enmienda a una ley básica, una modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, para que en las campañas agrícolas temporales se pueda aplicar la excepcionalidad de contratación por circunstancias ocasionales e imprevisibles, siendo como son las campañas agrícolas normalmente previsibles. Esto supone que estos trabajadores
que estas trabajadoras pueden quedarse sin las condiciones que ofrecen los contratos fijos discontinuos que hasta ahora se estaba intentando que rijan en estas actividades. Un gran paso se estaba dando en la dignificación de los jornaleros y las jornaleras. Hoy yo les pido a Junts y al PNV, les pido a toda la Cámara que tienen la oportunidad de revertir este error apoyando el voto particular presentado para enmendarlo. Y esperamos que así sea. Pueden estar poniéndose en riesgo los derechos laborales de las y los trabajadores del campo, pero también pueden estar poniendo en riesgo la propia ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Gavin Ibáix por un tiempo de 7 minutos. Quan vulgui. Gràcies, senyora presidenta, senyors diputats, senyores diputades. Saludar també les organitzacions que ens acompanyen des de la tribuna, organitzacions agràries, organitzacions de l'àmbit social, que totes elles han fet aportacions importants a tots nosaltres per tal de millorar aquest text. I, per tant, començo el nostre posicionament. D'aquí uns anys faltaran aliments al món. Això ho sap tothom. Determinats especialistes diuen que això passarà abans i d'altres diuen que això passarà després. Per això nosaltres venim aquí sempre a defensar la necessitat de cuidar el sector productor de proximitat de casa nostra, els pescadors, els pagesos, els ramaders. Per cert, senyora portaveu socialista, l'únic que m'esperava escoltar avui aquí és felicitar el ministre pels acords amb la Unió Europea pel tema de la pesca. És l'últim que esperava escoltar jo avui, uns acords que són un desastre. En tot cas, la gran importància de disposar d'aliments per l'alimentació de la gent, de les persones. I hi ha molt malbaratament. S'han donat xifres, jo no diré les meves perquè són pràcticament repetitives. Es llencen molts aliments. I això ni és ètic, ni és sostenible, ni és eficient. S'ha de lluitar contra el malbaratament alimentari. I lluitant contra el malbaratament, també lluitem contra la desigualtat i lluitem contra el canvi climàtic. Per tant, cal educar, divulgar, promoure, crear condicions perquè tots els actors, també els usuaris, també les famílies, contribueixin. La Generalitat de Catalunya ja té una llei de malbaratament des de l'any 2020. Ja s'ha dit això per un portaveu anterior. I, malgrat això, com aquesta causa és una causa que requereix actuar amb local, amb visió local, però és una causa global, és una causa europea i és una causa global. També té sentit que l'estat espanyol tingui una llei de malbaratament. De fet, la Unió Europea promou que els estats impulsin la reducció del malbaratament. Bé, per tant, en aquesta llei, nosaltres hem intentat, amb les nostres esmenes, Un moment, señor Gavin. amb acords... Por favor, vuelvo a pedir silencio a la Cámara, que si no es muy difícil poder oír al orador. o amb transaccions, hem intentat que la llei incorpori elements que per nosaltres eren importants. Primer, ens hem assegurat que respecte a la competència de Catalunya i la llei catalana, per entendre'ns, que té normativa pròpia, que hi hagi un principi de subsidiarietat. Les esmenes del PNB, per exemple, també s'ha fet referència i donem suport, i perquè són polítiques que s'han de gestionar des de la proximitat, perquè hi ha elements de polítiques socials, de la producció agrària de proximitat, etc. Hem garantit això. Hem intentat un equilibri en algunes votacions entre una burocratització excessiva i la necessitat de que hi hagi, lògicament, normes que impulsin i que potenciïn la reducció d'aquest malbaratament. A totes les lleis ens hauríem de posar al cap la necessitat de reduir la burocràcia i l'excessiva normativització. Un punt prioritari per nosaltres ha estat protegir
als petits agricultors d'una normativa que aquest projecte li generava un excés de burocràcia, però no només, el criminalitzava. Criminalitzava moltes vegades el petit pagès o el productor de decisions que no li corresponen i que no les controla. Hi ha collites que el pagès produeix perquè és la seva feina, però que és la comercialització la que no li compra, la que no li accepta aquell producte, per motius estètics de vegades. Però són decisions que el petit pagès no controla. Hem tret els microempreses, però també les petites empreses agràries, d'aquesta burocràcia, com dic, d'aquest control i d'aquesta responsabilitat. Hem aconseguit la prohibició de comercialització de productes d'aprofitament, però que s'excepcionin les entitats del tercer sector social sense ànim de lucre. Molt important també. I amb altres acords col·laterals s'han introduït a la llei altres temes que també tenen la seva importància. El primer, el de la representativitat. Efectivament, es volia, a través d'una proposta del Ministeri del Grup Socialista que no agradava a ningú, introduir una situació transitòria per reconèixer organitzacions agràries a nivell de l'Estat que són representatives i que avui no tenen aquest reconeixement. I al final, els grups petits, ja s'ha citat, ens hem tingut de posar a treballar i dialogar entre nosaltres per buscar una solució de mínims, que no ens acaba de satisfer a tots al 100%, però que serveix per evitar aquesta anomalia. I per cert, senyora del PP, si tant els agrada la democràcia al camp, convoquen eleccions a les comunitats autònomes on governen i no convoquen vostès, que és on s'ha de fer les eleccions al camp, a cada comunitat autònoma, perquè ha de representar la proximitat de la representativitat agrària. També s'ha insistit, s'ha parlat d'aquest tema d'introduir una modificació de la contractació en el tema dels temporers. Nosaltres hem votat a favor, sí, és això, naturalment que sí. I no per precaritzar ningú. La vida diària i la vida pràctica, la realitat de les coses, no es pot gestionar des d'una posició ideològica intransigent. No volem precaritzar ningú, però el sistema de fixos discontinus és un fracàs de burocràcia, de lentitud i de problemes pels pagesos a l'hora de trobar personal, perquè a més hi ha escassesa de personal i a més és un personal majoritàriament estranger i molt volàtil i per tant és un sistema que no funciona. No hi ha intenció de precaritzar ningú, però no volem que es mantingui un sistema que sincerament no funciona i que és un greu problema pels pagesos. Hem introduït també que es declari l'interès general d'un parell de recs del Pirineu i del Prepirineu que estaven pendents de les compensacions de la construcció del pantà de Rialb, fot 25 anys enrere. Petits recs d'una zona amb despoblació. I tot això són els motius que ens han portat, els motius principals. Ens han portat a donar suport a aquesta llei i en aquest sentit nosaltres mantindrem el posicionament de les votacions que hem fet, tant respecte d'algunes esmenes concretes com respecte del conjunt de la llei. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Gavín. Para concluir el debate tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuando quiera, señor Planas. Ruega un poco de silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los grupos de la Cámara el trabajo que han efectuado en este proyecto de ley, muy especialmente a la Comisión de Agricultura y a su presidente y a todos los ponentes del mismo. Enviamos un proyecto de ley a las Cortes Generales y, sin duda, el trabajo de sus señorías lo ha mejorado. Y también teniendo en cuenta que este es un proyecto de ley de un muy alto impacto social, con consecuencias económicas, con consecuencias ambientales y con consecuencias éticas, morales. Y quiero subrayarlo porque sin duda realza su importancia. Y finalmente, una mera indicación en reconocimiento del trabajo con sus señorías. El progreso social se escribe en el Boletín Oficial del Estado y sus señorías están contribuyendo a ello. Muchas gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias, señor ministro. Votamos en 3 minutos.